tenemos a Eva Villaver, una astrofísica que se doctoró aquí, en la Universidad de La Laguna. Fue investigadora en la NASA y en la Agencia Espacial Europea. Luego, en 2009, regresó aquí a España y fue profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Y en 2021 estuvo en el Centro de Astrobiología y a partir de 2023 ha sido profesora de investigación y subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ha recibido numerosos premios y ha escrito también muchos artículos científicos y divulgativos, entre los cuales está el libro de Las 1000 caras de la Luna. Hoy viene a hablarnos sobre, como vemos aquí, si la Tierra se acabará, ¿no? La Tierra acabará en fuego, crónicas del destino del Sistema Solar. Un fuerte aplauso para ella. Hola. Buenas tardes, es mala hora, es la hora de la siesta y vengo a traeros malas noticias. Nos vamos a morir todos, ¿no? Lo siento, pero tengo que despertaros o tengo que despertarme yo. Así que lo que voy a hacer hoy es contaros un poquito y por encima lo que esperamos que sea el futuro del Sistema Solar. Y para llegar ahí tenemos que empezar por entendiendo dónde estamos. Habitamos un planeta que, desde todos los puntos de vista, ha desarrollado una biología compleja en su superficie que permite la vida. ¿Qué es lo que tiene que permite la vida? Pues pensamos que tiene el tamaño adecuado para poder retener una atmósfera, tiene una luna que estabiliza el eje de rotación y, por tanto, hace que las estaciones sean más o menos estables. Ha desarrollado microbios en un momento dado de su evolución que han generado oxígeno que permite que crezcamos cosas como nosotros, y tiene una estrella cerca que es lo que proporciona la energía para toda la vida en nuestro planeta. Hasta donde sabemos, este cuerpo rocoso de tamaño medio es el único objeto en el universo que tiene vida. Seguimos buscándola, por supuesto, pero tenemos que entender cuáles son las características que tiene la Tierra como planeta que permita la vida en su superficie. La primera es la distancia al Sol. Estamos en lo que llamamos zona de habitabilidad. Es un lugar, desde el punto de vista climático, favorable para la biosfera que tenemos. Pero es que hay muchas más cosas. Por ejemplo, existe un planeta ahí fuera, grande, Júpiter, que atrapa gran parte de los asteroides que vienen en nuestra dirección. Sabemos que hay vida, que ha habido vida en la superficie de nuestro planeta en un momento dado, que se extinguió por efecto de una roca grande impactando sobre la superficie de nuestro planeta. No voy a hablar de ese tipo de finales evolutivos. Lo que os voy a contar es lo que sabemos acerca del futuro. Y parece un poquito raro que sepamos más del futuro de lo que sabemos del pasado. ¿Qué sabemos del pasado? Sabemos que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años aproximadamente. No sabemos exactamente qué es lo que permite que haya esta diversidad planetaria en un sistema como el nuestro. ¿Por qué tenemos planetas tan diferentes y esas distancias? Tenemos algunas claves, pero no tenemos todas las respuestas. Lo que sí sabemos es que nuestra estrella se formó en un lugar, en una nube molecular, donde se formaron muchas otras estrellas. Se formó en una región de este tipo. Esto, por cierto, es una imagen de James Webb. Habéis tenido esta mañana a John Mather aquí contándoos acerca de James Webb. Pues esta es una de las cosas que hacemos con James Webb, observar este tipo de regiones. ¿Y por qué queremos observar con James Webb este tipo de regiones? Porque podemos ver cosas como estas. Y esto es una estrella en formación. En este tipo de lugares es donde las estrellas se forman y donde los planetas se forman por el mismo proceso que consigue formar la estrella. Conservación de momento angular hace que se forma un disco después de un proceso de acreción, de coagulación. La gravedad es la fuerza que mueve el universo. Ocurrió en un lugar como este, se formó el Sol, se formó un disco alrededor de nuestra estrella donde aparecieron los planetas. Ese es nuestro pasado y podemos más o menos dar cuenta de muchos de los pasos que han llevado a que nuestro sistema solar tenga la forma que tiene a día de hoy, pero no tenemos todas las respuestas. Lo que sí sabemos es que nuestra estrella, y eso lo sabemos hace 100 años,
no siempre ha estado ahí y no siempre estará ahí. ¿Por qué? Porque necesita energía. ¿Para qué necesita energía? Para mantenerse estable. ¿Os habéis preguntado por qué el Sol se mantiene? ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen? ¿Qué es una estrella? O sea, es algo muy básico, ¿no? ¿Qué es una estrella? Un objeto autogravitante que obtiene su energía a partir de reacciones nucleares en su interior. ¿Contra qué lucha una estrella? Contra la gravedad, básicamente. Tenemos el Sol, tenemos un planeta, nos vamos a fijar en la Tierra, pero lo vamos a hacer extensivo a otros planetas. Y lo que hace una estrella es básicamente generar reacciones nucleares en el núcleo, quema combustible, transporta a esa energía hacia las partes externas y esa parte externa es la que irradia y la que hace que recibamos esa energía en la superficie del planeta. 4.500 millones de años haciéndolo. ¿Por cuánto tiempo seguirá haciéndolo más? ¿Tenemos la respuesta a ese tipo de preguntas? Sí. Sí, y la tenemos gracias a toda la física nuclear que hemos aprendido con los años, la tenemos gracias a todas las observaciones que hacemos con la astrofísica. Hombre, no os podemos dar el día exacto de cuándo se va a empezar a transformar el núcleo, pero podemos dar rangos de valor en torno a cómo se va a producir la evolución de una estrella. ¿Y por qué pongo esta fotografía aquí? Porque a mí me parece la imagen perfecta para describir qué es una estrella. Una estrella no es otra cosa que dos fuerzas luchando una contra la otra. Tenemos la fuerza de la gravedad, sabéis obviamente quién es la fuerza de la gravedad, y por otro lado las reacciones nucleares, intentando detener a la gravedad continuamente. En la etapa en la que tenemos ahora mismo el Sol, el pequeñito, es el hidrógeno. El hidrógeno se está transformando continuamente en el núcleo de nuestra estrella para convertirse en helio. Continuamente. Eso genera una energía que mantiene a raya a la gravedad. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en nuestro Sol y lo que lleva ocurriendo 4.500 millones de años. ¿Cuánto tiempo se mantendrá ese proceso? ¿Cuánto tiempo mantendrá el Sol su estabilidad? Pues depende de la cantidad de combustible. Sabemos que el hidrógeno se transforma en helio a un ritmo que podemos, de alguna manera, medir, también porque detectamos, por ejemplo, la cantidad de energía que emite, podemos, a partir de vibraciones de su superficie, determinar la masa, determinar la estructura del núcleo, lo mismo que sabemos la estructura de la Tierra a partir de los terremotos, hacemos ese mismo tipo de medidas con una estrella como el Sol para intentar determinar su estructura externa. A cada segundo, 2 por 10 a la 30 átomos de hidrógeno se están convirtiendo en helio en el núcleo de nuestra estrella. Con el tiempo, hasta eso se agota. Es verdad que nuestra estrella tiene mucha masa, pero con el tiempo se va transformando el hidrógeno en helio. ¿Eso qué provoca? Que aumente la densidad del núcleo. Un núcleo más denso es más eficiente a la hora de producir reacciones nucleares, sobre todo porque tenemos partículas cargadas positivamente a las que no les gusta estar cerca. Para que se produzca la reacción nuclear necesitamos que se acerquen y necesitamos que lo hagan a alta velocidad. Alta densidad, alta temperatura, transforma la materia. Eso con el tiempo, con una transformación continua de hidrógeno en helio, hace que el núcleo sea más denso, se hace más eficiente. ¿En qué se traduce eso? En que en unos 500 millones de años el Sol va a acabar con la biosfera. Queridos y queridas, ese es el tiempo que nos queda por delante con la biosfera, si no nos la cargamos antes, con las emisiones de CO2. Pero esto lo está haciendo simplemente el Sol transformando su combustible nuclear. Con el tiempo, acaba con la biosfera simplemente porque produce más energía. No ha hecho otra cosa que producir más energía porque se está transformando su núcleo. ¿Qué ocurrirá después? ¿Cómo podemos determinar el futuro de nuestro sistema solar más allá de ese cambio de energía que está produciendo el Sol? Evolución. En el momento que el Sol agote el combustible nuclear en el núcleo, se tiene que transformar. Está luchando contra la gravedad.
en el momento que reajustes lo que le sujeta, que son las reacciones nucleares en su interior, pasa a la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? Este es el diagrama HR. Los que estéis en los últimos años de carrera y vayáis por la rama de astrofísica lo veréis 1, 2, 3, probablemente todos los días. Os cansaréis de verlo. Iréis al baño con un diagrama HR. Esto es la historia de cómo se mueven las estrellas en un diagrama de luminosidad aquí y temperatura efectiva. El Sol anda por aquí, ¿vale? A medida que aumentamos la masa de la estrella y está quemando hidrógeno, es lo que llamamos secuencia principal, es esta línea. Es una manera muy simple de ver qué es lo que está pasando en una estrella, se encuentran por aquí. Pero cuando agota el combustible nuclear, empieza a moverse por este diagrama, aumentando la temperatura, aumentando la cantidad de energía que emite, etcétera, etcétera, etcétera. Esto desde el punto de vista físico tiene una traducción directa en la evolución de nuestro sistema solar. Y esto que llamamos en astrofísica el diagrama HR, yo lo llamo el diagrama del infierno para un sistema planetario. ¿Por qué? Porque aquí la estrella se hace una gigante. Entramos en una fase de gigante, pero no es la única fase de gigante. Cuando se agota el hidrógeno aquí, pasa a esta fase de gigante donde no está quemando otra cosa, simplemente en una capa externa está transformando hidrógeno en helio, pero se hace grande nada más, pero el núcleo es inerte. Pero en un momento dado es capaz de quemar helio. Pasa al siguiente combustible nuclear. Pasa un tiempito en la rama horizontal y vuelve a hacerse gigante. Y después pierde toda la envoltura y se convierte en una nebulosa planetaria. Y después ya no puede quemar nada más y evoluciona como enana blanca degenerada. ¿En qué afecta todo esto que os he contado en la evolución de un sistema planetario? Una estrella grande se puede tragar un planeta. Una estrella que está perdiendo masa modifica toda la dinámica del sistema. Una estrella que aumenta la energía que emite puede literalmente freír un planeta gaseoso. Pero es que además estamos cambiando toda la dinámica del sistema, con lo cual podemos tener planetas que simplemente son eyectados del sistema, planetas que acaban siendo tragados por la estrella, planetas que se evaporan. O sea, a partir de ahora puede pasar de todo. Así que vamos a hacer un poquito de números para ver, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no?, qué le va a ocurrir a la Tierra. Y voy a hacer un poquito de spoiler porque la realidad es que, literalmente, no lo sabemos. No lo sabemos exactamente y os voy a intentar contar por qué exactamente no sabemos qué le ocurrirá a la Tierra. Depende de unas cuantas cositas para las cuales todavía no tenemos completamente agarrada la física. Para intentar ver qué ocurre, tenemos que estudiar cómo se va a modificar la órbita del planeta. Vamos a empezar por lo más sencillo. Una estrella, un planeta. Esto es lo más sencillo desde el punto de vista dinámico, ¿vale? Vamos a ver qué le ocurre al planeta una vez que empezamos a modificar la estructura de la estrella. ¿Veis que aquí le ha salido un bulto a la estrella? Este bulto es real. No es así, obviamente, es una tergiversación de los hechos, pero es un poco una manera de mostraros que existe una deformación gravitatoria por la presencia de un cuerpo masivo que se llama fuerza de marea. Esta fuerza de marea es muy complicada de calcular, muy complicada de calcular, porque depende completamente de la estructura de la estrella. Podemos hacer aproximaciones y aquí hago algo que nunca se debe hacer en una charla de divulgación, salvo que le estés dando una charla a estudiantes de física. Y entonces puedes poner fórmulas y eso es maravilloso. O sea, porque vosotros yo creo que sois las únicas personas en el mundo que podéis disfrutar de una fórmula. Y eso os hace afortunados, de verdad. No tenéis que entenderla, solo tenéis que mirarla y saber que está ahí. Os la voy a contar un poquito. La evolución dinámica del sistema es esta, o sea, es como cambia con el tiempo, porque podemos calcularla, resolver las ecuaciones para una estrella o un planeta, depende de un término que son las fuerzas de marea. Las fuerzas de marea lo que van a hacer es provocar que el planeta caiga,
que la órbita del planeta caiga hacia el interior de la estrella. ¿Por qué? Porque estamos en una dinámica muy diferente de la que mueve el sistema Tierra-Luna, en este caso. En el caso de la Luna y de la Tierra, sabéis que la Luna se está alejando, y lo hace unos 3 centímetros al año. Se aleja por fuerzas de marea, pero porque la dinámica del sistema, en este caso, la rotación de la Tierra con respecto a la velocidad orbital de la Luna en su trayectoria, hace que esto sea así. O sea, la Tierra está girando más rápido que la velocidad orbital de la Luna. En el caso de una gigante roja es al revés. Entonces lo que hacemos es ponerle freno a la órbita del planeta, porque la estrella gira más lento, y lo que hacemos es traer la trayectoria del planeta hacia la estrella. Tenemos también otra fuerza que depende de las fuerzas de fricción, depende de la cantidad de material que se encuentre el planeta alrededor, porque eso va a hacer que se frene su órbita. Y tenemos una fuerza que actúa de manera opuesta a lo que os acabo de contar, que es la pérdida de masa de la estrella. O sea, eso es fácil de entender. Si tenemos una estrella que está siendo evaporada y lo hace de manera muy eficiente una vez que sale de esta etapa en la que está viviendo ahora el Sol, lo que ocurre es que si tenemos menos masa como cuerpo central, ¿qué va a ocurrir? Hace menos fuerza, ¿no? La órbita del planeta va a tender a expandirse. Entonces empezamos a meter todas estas cosas que dependen de cosas que no conocemos del todo. Por ejemplo, el radio de la estrella lo conocemos, la distancia orbital la podemos medir, pero hay una serie de factores que dependen de la estructura compleja, tanto del planeta como de la estrella, que no podemos calcular analíticamente. Pero bueno, hacemos lo que podemos, metemos las fuerzas de fricción, chimpún, y lo que tenemos es una cosa de estas. Podemos ver con el tiempo qué le va a ocurrir a la órbita de un planeta. Y vemos, este es el radio que alcanza una estrella. O sea, va aumentando con el tiempo y llega hasta aquí. O sea, por ejemplo, llegará más allá de la órbita. Esto es una unidad astronómica, ¿vale? Esta es la posición de la Tierra. Aquí lo que hay enchufado en las ecuaciones no es una Tierra, es un planeta como Júpiter. Por eso acaba siendo engullido. Pero veis que la trayectoria final del planeta, o sea, si está a una cierta distancia de la estrella, las líneas rojas hacen que caiga hacia la estrella, va a ser engullido. Si está un poquito más lejos, la órbita se modifica ligeramente, decae, pero de alguna manera se salva de ser engullido, y hay una serie de órbitas para las cuales el planeta va a estar a salvo. Eso es básicamente la historia a grandes rasgos. Hasta una cierta distancia nos los tragamos todos, un poquito más allá se salvan y un poquito más allá la órbita se expande. ¿Cuál es la solución a las ecuaciones en el caso de la Tierra? No lo sabemos, porque no sabemos dos cosas fundamentales. No sabemos exactamente cómo se comporta la pérdida de masa con el tiempo, no la podemos calcular de manera analítica. Es algo fundamental en física, es algo fundamental en astrofísica, pero no conocemos cómo calcularla a partir de principios básicos, que dependan de cosas como la masa o la temperatura. Tenemos fórmulas semiempíricas, pero algo semiempírico no son como las ecuaciones de las reacciones nucleares. O sea, es muy diferente. Entonces, hay ciertos parámetros ahí que fluctúan y por eso no podemos dar una determinada solución a todo esto para el caso de la Tierra, porque en cuanto modificamos un poquito la pérdida de masa o las fuerzas de marea, conseguimos resultados diferentes. Hasta ahora hemos llegado hasta aquí, ¿vale? O sea, hemos dicho que hemos calculado las órbitas, algunos planetas se les traga la estrella, otros planetas van a moverse sus órbitas un poquito más lejos. ¿Qué pasa después? Lo que pasa después es que la estrella vuelve a alcanzar una configuración estable quemando helio en su interior. En el núcleo el helio se transforma en carbono-oxígeno en una estrella de este tipo. Carbono-oxígeno nos suena, ¿verdad? El carbono nos gusta, ¿no? Nos gusta bastante el carbono. Nos gustan las cosas hechas de carbono. Pues este tipo de estrellas son los mayores productores de carbono en el universo. Son estrellas de baja masa, no son espectaculares en sus finales evolutivos como una supernova, pero sin embargo son estrellas que con el tiempo son las que producen el carbono en el universo.
la estrella quema helio y después entra en otra fase de gigante donde volvemos a reproducir la misma historia, pero en este caso la estrella se hace mucho más grande y pierde muchísima más masa. Con lo cual, todo lo que os he contado antes en la fase de gigante roja, en esta fase es muy a lo bestia, todo. O sea, desde las fuerzas de marea hasta el proceso de pérdida de masa. Fijaros que si empezamos con una estrella que es 8 veces más grande que el Sol, pierde 7 veces la masa del Sol y se queda con menos de una masa solar prácticamente. O sea que todo ese material está siendo eyectado hacia afuera. Aquí lo que tenemos es la evolución de diferentes órbitas cambiando, por ejemplo, la masa del planeta. Si tenemos una masa más grande del planeta, tiene más probabilidades de ser engullido que esto es una Tierra. Una Tierra puede incluso salir hacia afuera por procesos de pérdida de masa. ¿Y qué ocurre después? Más drama todavía, lo siento. Pero es que esto es muy dramático. Si un planeta es engullido por la estrella, depende del tamaño, como siempre, puede acabar haciendo daño a la estrella, daño entre comillas. O sea, puede modificar el mismo proceso evolutivo de la estrella en cuanto a hacerla rotar más rápido, cambiar su superficie, incluso puede provocar que parte de la estrella sea eyectada hacia afuera. Y estas son cosas muy chulas para las cuales, desde el punto de vista de la evolución de estrellas, no se tenían las respuestas porque se veían que pasaban cosas muy extrañas en determinados tipos de objetos, pero que no sabíamos exactamente qué es lo que pasaba. Entonces, podemos calcular dentro del interior de una estrella hasta qué masa podemos destruir de un planeta. Y más o menos los límites está en que si cogemos un planeta como Júpiter, un poquito más grande, básicamente lo evaporamos en el interior de la estrella. Pero si es un poquito más grande, depende de cuándo es engullido, puede acabar eyectando las capas externas de la estrella. Y eso es muy chulo a la hora de entender qué es lo que pasa con objetos complejos en la evolución de las estrellas. Pero no hemos acabado aquí. ¿Pensabais que esto era todo? No. O sea, hemos engullido planetas, ahora nos toca evaporarlos. ¿Vale? Aquello que haya sobrevivido a la evolución de la estrella y sea gaseoso, cuando entramos en la fase planetaria, que esta fase es muy bonita desde el punto de vista visual, lo veis aquí, no tengo que deciros nada, seguro que habéis visto nebulosas planetarias porque se utilizan en todos, cuando hay que hacer divulgación de la ciencia siempre se utilizan o nebulosas planetarias o regiones H2, son objetos de los más bellos y son capaces de freír un planeta como Júpiter, literal. Son capaces de evaporar planetas gaseosos porque son extremadamente luminosas y además emiten la mayor parte de la energía en el ultravioleta. ¿Vale? No el ultravioleta que llega ahora del Sol, sino el ultravioleta extremo y también emiten muchos rayos X. ¿En qué se traduce todo esto? O sea, cuando veis una nebulosa planetaria, por ejemplo, como esta, que seguro que la habéis visto 1000 veces porque es bastante famosilla, muchas veces la gente se piensa que esto, por ejemplo, puede ser el tamaño del sistema solar. No, el sistema solar está metido dentro del punto. O sea, o sea, el sistema solar ni siquiera se vería dentro de este punto, a esta escala. ¿Vale? Tiene que sobrevivir a toda esta eyección de masa que ha tenido lugar. Esto estaba dentro de la estrella. Esto es lo que os acabo de contar cuando hablo de evaporación. Cuando hablo de modificar una órbita, es este el material que modifica la órbita. ¿Vale? Y esto todo era estrella. Y esto todo se pierde al medio interestelar, enriquecido en carbono, en nitrógeno, en oxígeno, en cosas que nos gustan. ¿Vale? Pues bien, si el planeta ha logrado sobrevivir a todo esto, pues estará en una órbita, esperamos que alejada de la estrella habrá logrado limpiar su alrededor de todo lo que era un sistema solar, salvo aquellos planetas que estaban en órbitas alejadas, que han sobrevivido, se moverán hacia afuera. Pues bien,
sabemos buscar planetas ahora, ¿no? Vamos a buscarlos. Es verdad todo lo que os he contado. Lo puedo estar inventando, yo hago teoría. O sea, y los teóricos podemos decir lo que nos dé la gana, literalmente. Empezamos a chupar las ecuaciones de la física. No, la realidad no funciona así. Yo puedo enchufar todas las ecuaciones de la física que quiera, pero si la realidad me dice, esto no está funcionando así, ups, ¿qué estoy haciendo mal? Pues bien. O que no he tenido en cuenta, que es normalmente lo que ocurre. ¿Qué no he tenido en cuenta en todo lo que he hecho? Yo sé que yo he metido bien las ecuaciones de evolución estelar. Sé que la pérdida de masa no la controlo del todo, hasta cierto punto sí. Sé que las fuerzas de marea tienen cierta incertidumbre, pero vamos, que yo he metido todo lo que sé en las ecuaciones y me dice que yo debería llegar a una enana blanca, un objeto degenerado. Una vez me dieron un premio por decir en una charla de este tipo que era políticamente incorrecto llamar a estos objetos enanas blancas degeneradas. Y creo que sí es así. Pero bueno. Es un objeto degenerado porque ahora mismo la presión de la gravedad la está soportando un gas de electrones degenerados. ¿Vale? Y sabéis perfectamente de lo que estoy hablando porque sois estudiantes de física. En este momento yo espero que alrededor de la enana blanca no haya nada. Y puedo calcular exactamente dónde espero encontrar el primer planeta, dependiendo de la masa de la estrella, dependiendo de la masa del planeta. ¿Qué ocurre si encuentro un planeta cerca de la enana blanca? Puede haber planetas cerca de enanas blancas. Los hay. De los 7.000 planetas que prácticamente que se han encontrado ahí fuera, ¿3? Lo han hecho alrededor de enanas blancas. Fijaros el tamaño, esto está a escala, ¿eh? Una enana blanca tiene el tamaño de la Tierra, con lo cual os podéis dar cuenta que si tenemos una Tierra transitando es muy fácil detectarla. Pero un momento, os acabo de contar toda una película diciéndoos que no va a haber un planeta como la Tierra transitando cerca de una enana blanca, porque la evolución estelar ha hecho que lo pierda. No es así. Y no es así porque no os he contado toda la historia. ¿Vale? ¿Y qué es lo que no os he contado? Pues, ¿qué os he dicho? Una estrella o un planeta. Ya sabemos, por ejemplo, que nuestro sistema solar tiene planetas múltiples. ¿Qué ocurre cuando empiezo a inyectar planetas en un sistema planetario y veo que le ocurre a la evolución del sistema? Pues que, desafortunadamente, no puedo resolver las ecuaciones de manera analítica. No puedo escribir las ecuaciones, meterlas, poner el código y decir a ver qué sale de todo esto. No, tengo que hacer otro tipo de simulaciones que son simulaciones de N-cuerpos. La dinámica del sistema es caótica, ¿vale? Entramos en ese tipo de dinámica. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? O sea, aquí tengo mi enana blanca, aquí tengo lo que espero por la evolución de un planeta a una estrella, y estoy diciendo, aquí encontramos cosas. ¿Cómo llegan hasta aquí? Pues ¿cómo llegan hasta aquí? Porque empezamos a meter sistemas múltiples en las simulaciones. Y cuando empezamos a meter sistemas múltiples, la evolución es caótica. Caos. Os he dicho que había mucho drama aquí, ¿no? Pues nos faltaba el caos. Evolución caótica porque no es determinista. O sea, yo parto de las mismas condiciones iniciales y lo que encuentro al final es una distribución de probabilidades. ¿Cuál es lo más probable que ocurra? Y lo que ocurre es que dependiendo de la separación entre los planetas, también de los cocientes de masa, etcétera, lo que puedo tener es sistemas estables a lo largo de toda la vida de la estrella, puedo tener sistemas inestables o estables por la edad del universo. Eso es a grandes rasgos lo que puedo calcular de manera analítica, pero para hacerlo bien tengo que hacer este tipo de cosas. Aquí lo que tenemos es la evolución de la órbita cuando estoy metiendo 5 planetas en el sistema. Esto es el tiempo y esto es la distancia a la estrella. Cada línea representa, cada color representa un planeta. ¿Qué vemos aquí? Vemos órbitas que son estables
durante un tiempo y cuando ocurre un episodio de pérdida de masa brutal, que es cuando la estrella, antes de que se convierta en nebulosa planetaria, esta es esta línea vertical, aquí se representa de esta manera. Obviamente lo que está metido en las ecuaciones es un poquito más complejo. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos este tipo de evolución. O sea, lo que antes era estable empieza a convertirse en cosas que se acercan al límite de Roche de la enana blanca. Eso es un objeto que está prácticamente siendo destruido por fuerzas de marea cerca de la enana blanca, literal. Soy capaz de acercarme tanto que por gravedad puedo destruir un planeta. Y con eso creo discos y con eso creo tránsitos que además estamos detectando. Puede ocurrir que lancemos el planeta a los confines del sistema solar y más allá. O sea, un planeta puede acabar perfectamente siendo eyectado. Y es más, la mayor parte de las eyecciones de planetas errantes creemos que ocurren por este tipo de procesos. Y también puede ocurrir que empecemos a intercambiar órbitas. O sea, cuando un sistema se convierte en inestable puede ocurrir de todo. Y esto, por ejemplo, lo ejemplifica. Podemos añadir más física y más cosas en el sistema. Sabemos que hay cuerpos pequeños, o sea, sabemos que además de la estrella y un planeta tenemos cuerpos pequeños y podemos intentar estudiar qué ocurre con todo eso. Podemos añadir un disco con planetesimales en la parte interna, donde colocamos, aquí he puesto 3, pero puedo poner hasta todos los que quiera. Todos los que quiera no, porque luego las simulaciones tardan muchísimo en calcularse, pero bueno, tenemos que tener cuidado con lo que podemos, pero en principio puedo poner de todo. Los ingredientes son un montón. Número de planetas, las partículas, si tenemos un disco, si no lo tenemos, si los planetas están en resonancia o no. Pero es que también puedo poner otra estrella. Y eso tampoco lo he contado. Entonces, a la hora de decir si la evolución del sistema solar es determinista o no es determinista, tenemos que tener en cuenta cuánta física podemos introducir en el sistema y cuánta física del sistema controlamos. En este caso, colocar otra estrella introduce una serie de efectos dinámicos bastante complejos. Entre otras cosas, que la evolución de un sistema binario es un caos absoluto. Podemos tener novas, supernovas, binarias cataclísmicas, etcétera. Hay un montón de objetos astrofísicos muy interesantes que vienen de evolución binaria. Y la evolución binaria es muy compleja. Pero, básicamente, para ir acabando ya, lo que sí sabemos es que la probabilidad de encontrar un cuerpo planetario en esta zona es muy pequeña. Lo que sí sabemos también, cuando la estrella llega a enana blanca, lo que sí sabemos también es que la mayor parte del sistema solar va a modificarse en el momento que la estrella evolucione. Si la Tierra no es engullida en la rama de gigante roja, va a ser engullida después. Júpiter probablemente sea engullido también. Los planetas externos probablemente experimenten expansión orbital y acaben por ahí fuera. Alguna de las lunas, probablemente de las lunas de Júpiter o de Neptuno o de Urano, probablemente acaben siendo desestabilizadas y pueden ser lanzadas a la parte cercana a la estrella. ¿Por qué nos interesan todo este tipo de cosas? O sea, al fin y al cabo, ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Primero, para decir dónde podemos buscar. Y segundo, para hacer cosas un poquito más especulativas. O sea, pensemos en el futuro, pero en el futuro de verdad, ¿vale? No el de si voy a aprobar el examen de dentro de 3 meses. El futuro del planeta, el futuro global, el futuro del sistema estrella-planeta. Sabemos que hay vida en la superficie de la Tierra, ¿no? Sabemos también que el momento en el que la vida se originó en la superficie de nuestro planeta conquistó absolutamente todos los rincones del planeta. Sabemos que hay impactos de asteroides. Sabemos que nosotros mismos, como evolución de sistema químico transformado en biología y ahora en tecnología, estamos enviando sondas a los confines del sistema solar, sondas que están contaminadas con vida. Y sabemos que el futuro del sistema solar es de algún modo caótico. ¿Se pueden dar las condiciones en el futuro en el que la vida desaparezca en la superficie de la Tierra, pero pueda mantenerse en otro objeto?
orbitando una enana blanca, por ejemplo? Sí. Tendría que hacerlo cerca y tendría que ser a partir de un proceso de este tipo. Entonces, lo que os estoy diciendo es que básicamente la Tierra va a acabar en fuego, eso es inevitable, pero quizá la vida en el sistema solar tenga una segunda oportunidad. Y quizá esa vida en el sistema solar tenga una segunda oportunidad porque habrá una estrella que se llamará enana blanca en el centro del sistema, que es lo suficientemente estable, proporcionando energía durante mucho, mucho, mucho tiempo, que aunque proporcione baja energía, lo hará de tal manera que si un planeta, por toda esta serie de carambolas cósmicas y dinámicas que os acabo de contar, acaba cerca de la estrella, quizá pueda tener vida. Mientras tanto, disfrutemos la que tenemos aquí. Muchas gracias. Entonces también se estudian las superficies químicas de todas las enanas blancas para saber si ha habido planetas. Efectivamente. Y de hecho encontramos que una proporción bastante alta de las enanas blancas que tienen metales en su atmósfera, esos metales han sido acretados recientemente. A ver, cuando hablo de recientemente hablo de 1 millón de años, ¿vale? O sea, han sido acretados por este tipo de efectos, porque o bien alguna roca ha sido desestabilizada y acaba cayendo en un disco que luego es acretado, o bien un planeta está siendo destruido por fuerzas de marea. Está tan cerca de la estrella que acabas destruyéndolo y acabas acretando el material. Y podemos medir la composición química. O sea, eso es de lo... Bueno, se nota que trabajo en esto, ¿no? O sea, iba a decir, es que eso es lo más impresionante que puedes hacer en esto. Es que, vale, seguro que un cosmólogo os diría que encontrar una galaxia de alto Recife es lo más fascinante que puedes hacer. Y de acuerdo, pero con su vida, no con la mía. Estos objetos son chulísimos. Muchas gracias. Cuando has hablado de las diferencias en la dinámica de un sistema, has hecho hincapié en la diferencia de periodos entre el periodo de rotación de... Bueno, has hablado de la Tierra y la Luna. Sí. Para el tipo de planetas tipo USP, de estos que tienen periodos cortísimos, ¿eso también se estudia en este tipo de simulaciones o de momento no se incluyen? Sí, de hecho, se tiene en cuenta porque, por ejemplo, en el momento que tienes las órbitas, o sea, la órbita sincronizada, el periodo orbital, ocurre lo mismo que con el sistema Luna-Tierra, que siempre tienes la misma cara. ¿Por qué se estudia esto? Porque, obviamente, si siempre tienes la misma cara de un planeta mirando a la estrella, tienes una situación en la que tienes medio planeta frito y la otra mitad congelado. O sea, y eso desde el punto de vista de la biología, o sea, a ver, cuando buscamos planetas, cuando analizamos los sistemas, lo que nos interesa saber, además de todo lo que encontramos, es si es apto para la vida o no. Y uno de los principales problemas que tenemos con planetas que están muy cercas es el que las órbitas están sincronizadas y acabas teniendo siempre la misma cara mirando a la estrella. Pero sí, todo este tipo de cosas las estudiamos. Pero hay una cosa que, o sea, todo lo que tiene que ver con resolver las ecuaciones de las fuerzas de marea depende de la estructura de la estrella. Y las estructuras de las estrellas muchas veces no las conocemos tan bien y todo lo que hay que meter en la física de la deformación del sistema es bastante complejo. Lo que hacemos al final es simplificarlo bastante. ¿Cómo detectas rastros de que ha habido un planeta que se te ha escapado? O sea, ¿cómo? Porque entiendo que el planeta errante en sí no lo puedes ver. ¿Cómo detectas que ha habido un planeta que se ha escapado? Sí se detectan planetas errantes. Se detectan objetos con masa menor que la de una enana blanca orbitando libres de estrellas. Entonces sabemos que uno de los procesos por los que se forman, o sea, porque, a ver, las estrellas se forman juntas y los planetas se forman alrededor de las estrellas en esos discos. Entonces, para encontrar planetas errantes tenemos que eyectarles de alguna manera del sistema y uno de los mecanismos más eficaces es este. Entonces, saber que un planeta errante, ¿de dónde viene? Eso no podemos saberlo. Y es prácticamente imposible observar el proceso en marcha. Pero sí que se detectan planetas errantes y lo que podemos hacer a partir de estos estudios es determinar la probabilidad de que este tipo de proceso se produzca. O sea, cuántos
por ejemplo, yo puedo decirte cuántos planetas son eyectados cuando empiezo con una simulación de 7 planetas. Y dependiendo de la masa de la estrella, puedo decirte, pues un 40% de los planetas son eyectados, o un 30, o un 10, entonces esos son los que esperaría encontrar ahí fuera.